Buenas noches, Lick. Hola, Ana Buenas, Gabriela. buenas noches, Lick. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Aquí calidad con ustedes. Igual que ustedes, calidad, me imagino. Qué bueno, Lick. Gusto saludarlo. Hola, Norma, gracias. ¿Qué dice Verónica? Buenas noches, Lick. Hola, Pedro. Hola, ¿quién más ahí me saludó? Buenas Miriam. noches, licenciado. Jacqueline. Gusto saludarla, Jacqueline. Miriam. ¿Cómo le va, Lick? Calidad, ¿con quién? Calidad. ¿Qué dice Bueno, qué Karin? buenas noches. Juan. Una conocida para ustedes, porque si no, no las conocen. ¿Sí o qué onda? No me digan que no han oído esa canción. $30 por... ¿Cuál? Bien. Despacito, Lick. El gatito de Luis Fonsi. Despacito, Norma. Despacito, Alma. Ya ya tengo mis puntos. Alma, ya tenés 30. Va, esto me llega, Lick. Lick, como una consulta hablando de puntos. Mire, ¿se recuerda del laboratorio que nos dejó? Sí, pero se los califico hasta Se los califico, se me fue. Se los califico hasta ahorita. En este segundo parcial, se los voy a tomar en cuenta. Les voy a decir cómo. Está bien, gracias. Bueno. Esta es la quinta sinfonía de Beethoven. Él decía que oía que le tocaba la muerte a su puerta. Esto es para activar las neuronas, Lick. Sí. Calidad. También hay rock en violín. Violonchelo. Bueno, compañeros, vamos a iniciar porque si no, con estos que esperamos ya es suficiente. Démosle. 2 chelos, es cierto. 2 chelos. Y 2 chelas de una vez. Ahí vemos, ahí vemos. Como dice Pedro. Ahorita vamos a parar esto. Bueno, vamos a continuar con el curso entonces, compañeros. Este fue lo último que vimos, ¿verdad? Sí, Lick. Bueno.
Entonces la independencia. Este tema es un poquito cargadito, pero le vamos a entrar. Ya hablamos sobre la crisis, el imperio español, que era enorme el imperio, que tenía grandes cantidades de oro, que se les fue como agua entre las manos, que no supieron utilizar los recursos, etcétera, etcétera. Y que antes de que sucediera eso, antes de que se den las independencias, van a suceder varios hechos en el mundo que van a influir en América. Por ejemplo, ahorita miran ustedes de que la pandemia se dio en China, por ejemplo, y ya nos llegó a nosotros, el coronavirus. Pues lo mismo sucede con los acontecimientos sociales. Vamos a decir de que hay acontecimientos sociales de gran trascendencia que suceden allá lejanos, en Europa, por ejemplo, cuestiones de tipo económico, depresiones de tipo económico que suceden en el mundo y repercuten en Guatemala. Pues también cuando hay hechos, revoluciones y todo, una guerra mundial repercute en Guatemala lógicamente, llega hasta acá económicamente, nos afecta de alguna manera. Pues durante esta época, vamos a decir, de que hay sucesos fundamentales y trascendentes que se dan en el mundo, y uno de ellos es la independencia de los Estados Unidos. En 1776-1783 se da la independencia de Estados Unidos, el 4 de julio. Esa independencia, vamos a decir, de que se dan varias cuestiones, ¿va? También se da una declaración de los derechos humanos, y además de eso, vamos a decir de que Estados Unidos se separa de Inglaterra. Se cree, es un país soberano, el 4 de julio se crea la independencia de Estados Unidos. Entonces, esta independencia de Estados Unidos va a servir de ejemplo ¿a quiénes? A los A los criollos. demás países. A los países de América. Es un ejemplo. Si a ellos se independizaron, ¿por qué nosotros que somos de aquí, la Capitanía General, no nos vamos a independizar? Bueno, entonces se da eso y es un ejemplo para los países de América. Y luego de eso sucede la Revolución Francesa el 14 de julio de 1789, allá en Francia. Esa Revolución Francesa es un malestar generalizado de la población en contra de la monarquía absoluta que había de los reyes, de Luis XIV, Luis XVI y la reina María Antonieta, que luego de eso, después de esos acontecimientos, a los dos mueren decapitados. Pero vamos a decirle que cuando sucede esta revolución, que es la Revolución Francesa en 1789, se dan unos hechos muy importantes. Con la Revolución Francesa nace un sistema económico nuevo. ¿Cuál es el sistema económico nuevo que nace con la Revolución Francesa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien lo sabe? Bueno, con la Revolución Francesa nace lo que es el capitalismo. El capitalismo es un sistema económico en el que vivimos el día de hoy en Guatemala. Es el sistema que tenemos en Guatemala prácticamente. Y que en el sistema capitalista, vamos a decir, hay 3 organismos de Estado. ¿Cuáles son esos 3 organismos de Estado que tenemos en Guatemala y que eso nos hace ser una república? Les pregunto. Ejecutivo, Legislativo y judicial. Legislativo y judicial. Poder legislativo, judicial y el ejecutivo, a esos 3 organismos. Entonces vamos a decir que con la Revolución Francesa la gente comienza a manifestar y vamos a decir de que cae el absolutismo. Caen los reyes en Francia y se va a establecer una nueva forma de gobierno. Y esa nueva forma de gobierno, vamos a decir, que va a ser un gobierno que es elegido por el pueblo, porque el pueblo se levanta en armas y el pueblo pone nuevos dirigentes, diputados, etcétera. Y esos personajes van a tener a su cargo prácticamente hacer una nueva constitución, y esa nueva constitución se va a declarar sobre todo la Declaración de los Derechos del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y en esa Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿qué establecen? ¿Qué se establece en la Declaración de los Derechos del Hombre, compañeros? Eso sí lo tienen que saber. Libertad. La libertad, la igualdad, la fraternidad,
los derechos más fundamentales del hombre. ¿Cuál es un derecho fundamental del hombre? A la vida. El derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la libre expresión, el derecho a la recreación, el derecho a un salario digno, etcétera, etcétera. Entonces vamos a decir de que con la aclaración de los derechos del hombre, cuando hablo del hombre, hablo de la mujer también, se va a establecer de que los hombres tienen ciertos derechos que son inalienables, que no se pueden, que aunque no los conozcamos, no nos los pueden quitar. Esos derechos los tenemos implícitamente. Entonces, en ese sentido, vamos a decir de que con esta declaración de los derechos del hombre nace la igualdad, la fraternidad y también nace el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al trabajo, el derecho al libre comercio. Aunque digamos de que todos estos derechos que tiene el hombre el día de hoy, eso del derecho a la igualdad, solo sea en letra escrita, pero que se cumplan es muy difícil, ¿va? Entonces, con la Revolución Francesa se da el nacimiento de un nuevo sistema y se da una serie de pensamientos como las declaraciones del hombre, la Declaración de los Derechos Universales del Hombre. Y aparte de eso, los pueblos van a luchar por su soberanía, por ser independientes, por no ser esclavos de otro país. Entonces, en ese sentido, esta Revolución Francesa va a pegar en los países de América para que luchen por su independencia. ¿Estamos bien? Sí, Lick. Bueno, y también hay un movimiento que se llama de los ilustrados. La ilustración es un movimiento que combate la ignorancia, como dice ahí, que combate el dogma religioso y que por el contrario lo que se quiere es que ya no se maneje el gobierno y el Estado de acuerdo a preceptos de tipo religioso, que sea una cuestión más que vaya hacia la razón, hacia el conocimiento del manejo y control del Estado, que la Iglesia ya no participe en cuestiones de esa naturaleza. Entonces el movimiento de la ilustración persigue sobre todo el conocimiento de carácter científico y va a negar la cuestión dogmática religiosa y va a decir de que el Estado debe ser manejado por gente que conozca y que tenga conocimiento sobre los diferentes ámbitos que va a trabajar, ¿va? Sobre la ciencia, etcétera. ¿Estamos bien? Vamos bien, ¿va? Y aquí tenemos en la pantalla, tenemos la bandera de Francia, va la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, etcétera. Y vamos a decir de que aquí tenemos lo que es la ilustración, lo que hablamos anteriormente, la libertad, la igualdad, el derecho al trabajo. Y vamos a decir de que durante esta época también se dan varias cuestiones. Entre esas vamos a decir de que una de ellas es de que antes de que se dé las independencias, el gobierno español lucha por mejorar el sistema político que hay en América. Y entonces se establecen unas intendencias. Intendencias son lugares donde se da la libertad de comercio, la libertad comercial sobre todo, y se va a anular lo que es el monopolio que tenía España. Entonces dicen, el gobierno debía asociarse de intelectuales, como dijimos, se debía dar mayor grado a la libertad de súbditos. La reforma de mayor impacto fue la creación de intendencias. Se crearon varias intendencias. Esas intendencias estaban manejadas por intendentes, vamos a decir, y que tenían a su cargo mejorar la administración tributaria, sobre todo de lo que es la Capitanía General. Entonces, España establece las intendencias para mejorar la economía en los países de América. Y luego eso también se van a dar varias ideas en la cuestión de lo religioso, combatir los dogmas en contra de los religiosos y quitar el poder a los jesuitas también, expulsar a los jesuitas de América. Luego de eso se da otro hecho importante también, que es la invasión napoleónica a España. ¿Qué fue lo que pasó aquí durante esta época? ¿Dónde se da la Revolución Francesa, compañeros? En Francia. Y entonces hay un personaje que va a nacer ahí y es Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte, ¿qué es lo que pretende?
llevar el germen del capitalismo, de la Revolución Francesa a los demás países que no tenían estas ideas todavía. Donde habían monarquías, había que quitar las monarquías y poner países que fueran repúblicas, crear esas monarquías y quitar y colocar en vez de ellos países que fueran repúblicas, que tuvieran tres gobiernos, que tuvieran tres organismos. Entonces vamos a decirle que es Napoleón el que va a llevar los gérmenes de la Revolución Francesa a los demás países y va a implantar lo que se llama el capitalismo. Entonces dice, Napoleón tomó a España como parte de su imperio. El rey Carlos IV se vio obligado a apoyarlo en su lucha contra Inglaterra. En 1805, en la batalla de Trafalgar, españoles y franceses fueron derrotados ante la flota inglesa. Pierde así España el dominio intelectual que mantenía por más de 2 siglos. En 1808 sucedieron insurrecciones en España en oposición a Carlos V y su alianza con Napoleón, por lo que el rey español cedió el trono al hijo Fernando VII. Napoleón destituyó al Fernando VII y nombró a su hermano mayor José Bonaparte, rey de España. La llamada Guerra de Independencia sucede de los franceses para liberarse de Francia en 1803. Entonces vamos a decir de que aquí Napoleón toma España y deja a su hermano mayor, Jorge Bonaparte, lo deja como encargado del gobierno español. Y luego tenemos las Cortes de Cádiz. ¿Qué son las Cortes de Cádiz? Son cortes son cortes establecidas en España, donde van representantes de todos los países de América. Y esos representantes van a luchar por hacer una serie de leyes que van a beneficiar sobre todo a la población más marginada de lo que es América. Por ejemplo, de Guatemala va Antonio Larrazábal y Manuel del Llano. Estos personajes se van a ir hasta España y se van a reunir con otros miembros de los diferentes países de América, con el objetivo único de mejorar la situación en América. Y una de ellas es en primer lugar, determinar y limitar el poder real y dar libertad de comercio e industria. Entonces, los objetivos principales era que hubiera igualdad para los peninsulares y los criollos, darle ciertos derechos a la población indígena también, luchar para que ya no pagaran tributos, etc. Entonces, aquí vemos cómo se crean las independencias y las famosas Cortes de Cádiz en 1810. Y aquí tenemos un cuadro que hace referencia a ¿qué, compañeros? El acta de independencia. ¿Quiénes miran ustedes ahí? ¿Qué personajes están y quiénes faltan ahí? Si ustedes, yo les digo este cuadro, ¿quiénes dirían que hacen falta en ese cuadro? ¿Quiénes están en el cuadro? ¿Quiénes están representándose ahí? Ahí están firmando el acta de la independencia, como dijo el compañero, que es un cuadro muy conocido, ¿sí? Francisco Marroquín, licenciado. Francisco Marroquín no está ahí. José Cecilio del Valle, licenciado. Pero Mariano Galvez sí es el que está sentado, ¿verdad? Mariano Galvez, sí, Mariano Galvez y José Cecilio del Valle. Sí, bueno, pero mira, pues ahí están José Cecilio, Pedro Molina y todos los demás personajes, ¿va? Cabezas, y también está este personaje español que fue el encargado del poder durante esta época, ahorita se me fue el nombre, les voy a decir más adelante, pero bueno, aquí están los personajes de lo que firmaron la independencia. Entre ellos hay dos grupos. Era Barrundia, pero el nombre no me acuerdo. Barrundia. Barrundia no lo miro ahí, pero me imagino que estaba porque es otro de los próceres de la independencia. Pero mira, pues, hay dos grupos acá, que son los que van a hacer el pacto de la firma de la independencia. ¿Cuáles son esos dos grupos que estuvieron durante toda la época colonial? ¿No te dije que vinieras a revisar, pues?
Acérquese al micrófono, porfa. ¿Qué grupos están ahí representados? Están los Los de la peninsulares. corona española, licenciado. No, aquí son los peninsulares. Peninsulares y Los criollos. peninsulares y criollos. A ellos son los que van a firmar el acta de independencia y son aquellos que quieren separarse de España, sobre todo los criollos. Los peninsulares no. Pero al final deciden firmar el acta de independencia y se asocian prácticamente porque les conviene, ¿va? Pero sobre todo los peninsulares no están de acuerdo con la independencia. Los que van a hacer la independencia son los criollos, quedemos claros en eso. Quienes hacen la independencia porque les conviene a ellos son los criollos. Los peninsulares no, porque no tienen ningún derecho acá. Entonces, sobre todo, van a estar los criollos. Y entre esos personajes ya dijimos que está José Cecilio del Valle, que es uno de los que redacta el acta de la independencia. Tenemos a Pedro Molina, tenemos a Isinena también, a Efraín Matías Delgado, que lo tenemos ahí, y así otros personajes que están asociados a la Iglesia Católica. Entonces vamos a decir de que estos personajes son los que van a redactar la independencia, pero faltan otros grupos. ¿Quiénes faltan ahí que no están y deberían de haber estado? ¿Qué grupos Los faltan? indígenas. ¿Qué grupos qué grupos no están ahí y deberían de haber estado representados? Los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas no les dieron ningún derecho, no les preguntaron ustedes quiénes están de acuerdo con la independencia. No, a ellos no les preguntaron. Y realmente era la mayoría del pueblo. La mayoría del pueblo aquí, ¿quiénes son? Los indígenas, pues, el pueblo indígena y los mestizos. Son la mayoría y ninguno de ellos está representado ahí. Ni los indígenas ni los mestizos. Pero falta otro sector de la población. ¿Quiénes dirían ustedes que no están ahí? Te llamo Sergio. Te llamo más tarde. Sí, ¿quiénes creen ustedes que no están ahí? ¿Ah? La gente de color. No, falta un sector. También va, digamos, los esclavos negros, bueno. Pero. ¿Ah? Los ladinos. Los no. ladinos también deberían estar, los mestizos, ¿va? Pero faltan a algún sector de la población, representantes, faltan algunas personas ahí. ¿Qué sector? Vamos a ver. Las muchachas, las compañeras, ¿quiénes creen que faltan ahí, compañeras? De plano, no hay mujeres. Bueno, se dice que entre las que apoyó la independencia está Dolores Molina, ¿va? Ella, Dolores Molina es la que apoya la independencia, pero no está representada ahí. Prácticamente quienes firman la independencia son los criollos, como les decía a ustedes, y la mujer y los indígenas no fueron tomados en cuenta. Entonces la independencia, vamos a decir, en 15 de septiembre de 1821 se da la independencia. Y se da la independencia, pero ¿qué deciden ellos? Unirse a México, porque El Salvador era el más interesado en la independencia, porque El Salvador quería separarse de Guatemala. Entonces los salvadoreños deciden unirse al Imperio Mexicano, y entonces los guatemaltecos también decidieron unirse al Imperio Mexicano y a través de un plan que se llama Plan Iguala, porque el que está a cargo del poder mexicano, el emperador Agustín de Iturbide, bueno, vamos a decir que es el que va a aceptar la unificación de todo lo que es la Capitanía General de Guatemala para México. Entonces Guatemala, nosotros fuimos parte del Estado, ¿cómo se llama? Del Virreinato de la Nueva España o de México, pues fuimos parte de México nosotros. Durante 2 años nada más. 2 años estuvimos unidos a México a través de un plan que se llama Plan de Iguala. Y ese Plan de Iguala, ¿cuáles son sus objetivos?
Una es conservación de la religión católica, la otra es la independencia de la Nueva España, o sea, del régimen monarco constitucional que tenía España aquí en América. Esos eran los dos objetivos principales. Separarse, entonces Centroamérica queda unida a México para este momento, durante 2 años. ¿Cuáles fueron por qué razones políticas de la decadencia de España en las colonias? ¿Cuáles fueron las razones por qué España ya no pudo sostener este gran territorio en América? Por las guerras que sostuvo con Europa contra Inglaterra, por las nuevas ideas que habían durante esta época, porque las colonias de Centroamérica también, vamos a decir, ya no querían obedecer los antiguos criollos, los criollos ya no querían obedecer a los españoles, porque México se va a declarar independiente y luego El Salvador, y las causas económicas de la independencia en Centroamérica, las que tienen del lado derecho, dice: el comercio internacional de España se interrumpió durante 4 años por las guerras que hubo. El añil salvadoreño no se vendió, que era un tinte y un colorante que se vendía, y lo que más se exportaba. Las fuertes medidas de contribuciones patrióticas y el pago de deudas a la iglesia para financiar las guerras de España, y los problemas que se hubieron con el famoso Chapulín. Entonces se dan los actos independentistas y hay varias causas. ¿Quiénes participan en la independencia? La minoría de la población, son los criollos. ¿Dónde va a suceder la independencia? En los centros urbanos, en las capitales de El Salvador, en la capital de Honduras, en la capital de Guatemala, por ejemplo. Se redujo a los estratos altos de la sociedad, o sea, los criollos son los que van a firmar el acta. No hubo objetivos definidos, simplemente querían firmar el acta porque les convenía y había que hacerlo lo más pronto que se pudiera. Había que separarse de España porque así les convenía y ya no pagar impuestos. Los criollos capitalinos buscaban continuar con el régimen monárquico. Los líderes de las otras provincias no solo buscaban la independencia de España, sino de la capital del reino. El Salvador, por ejemplo, querían independizarse especialmente de Guatemala, porque Guatemala era la capitanía general, y aquí estaba la gente más poderosa en Centroamérica, y aquí estaban todas las instituciones, y por eso El Salvador quería ligarse de Guatemala sobre todo. Los guatemaltecos sacaban ventajas del comercio del añil, el cacao, el azúcar. También vamos a decir que hubo un débil desarrollo económico de 300 años de dominio. La división de los indígenas en 22 grupos también tuvo que ver, porque realmente no hubo unificación. Y la influencia de la iglesia sobre la población para mantener la tranquilidad. Y entonces vamos a ver de que el acta de independencia se firma el 15 de septiembre de 1821. Vamos a ver. Causas, hay causas internas. Las causas internas para que se dé la independencia es la divergencia de intereses entre los miembros de la clase más poderosa. Por un lado estaban las familias viejas, aristocráticas, terratenientes, herederas de privilegios coloniales. Por otro lado estaban los criollos nuevos, inmigrantes, pobladores de nuevas actividades comerciales que querían separarse de España, lógicamente. Y hay causas internas, descontento de los criollos que consideran injusto estar excluidos de la política y la economía, pues querían tener poder político, libertad para poder desarrollar libremente sus actividades económicas. Gran desigualdad entre los grupos sociales, eso también agudiza lo que es la independencia, ¿va? Ya que no todos están igual, y los criollos están molestos porque vienen los peninsulares y ellos mandan más. Y en 1809 hubo prolongadas sequías que provocaron escasez de alimentos. Eso va a generar de que se dé más rápido el proceso de independencia. La llegada de productos extranjeros más baratos a la Nueva España, o sea, México, lo que causó malestar y problemas con los textiles, los obrajes, los trapiches, donde se producía el azúcar, y todo esto causó para que se buscara la independencia. Entonces hay varias causas. Los criollos son los que quieren independizarse, les dije. Hay un descontento por los criollos,
y vamos a decir que la idea de la corona española era un patrimonio de una familia real. Eso hizo que los criollos vieran de que el gobierno era manejado por una familia y el dinero iba para todo para esa familia. Entonces les molestaba a los criollos radicados aquí en América. Y la debilidad de España y Portugal durante ese periodo, que habían perdido su protagonismo en toda Europa también. Esas guerras acabó con España y eso hizo que también se dieran las independencias. Y aparte de eso, el conocimiento que tenían los criollos y todos los personajes de lo que había que luchar por unas ideas de libertad, por una mejor economía, etc. Y entonces el 15 de septiembre de 1821 se firma el Acta de la Independencia. ¿Dónde se firma? Aquí. Este es el lugar donde se firma. ¿Dónde creen ustedes que está ubicado ese lugar? ¿Alguien sabe? En la zona 1, en la plaza central. ¿Ah? Del obelisco. ¿En la zona 1? Plaza En central. la Plaza Central. ¿En qué parte de la Plaza Central la miran ustedes? ¿En qué parte de la Plaza Central? ¿En qué parque está? ¿En qué plaza? ¿Está en la Plaza Central, la Plaza de la Constitución? ¿O en otro lado? Les pregunto a todos, ¿han visto ustedes cuando pasan ahí por la Plaza Central eso? Pareciera la Plazuela España. Está cerca de donde está la... En el otro lado, esa fuente que está ahí, la Carlos III. Esa es la fuente de Carlos III que está en la Plaza de España. Pero el del lado izquierdo, donde dice el Acta de Independencia de Centroamérica, se firmó aquí el 15 de septiembre de 1821. ¿Dónde será ese lugar? Donde está la concha No es en el acústica. obelisco, licenciado. No, No. donde está la concha acústica, No, que- cerca de... En la Donde esquina está la de... concha acústica, dice la compañera, sí, ahí se firmó, cerca de ahí. En zona 9, entonces. Ahí En la- está la en la plaza. esquina Cuando van donde- ahí, al parque ese se llama Parque Centenario. En ese parque, ahí se firmó el Acta de la Independencia. ¿La conocen? Creo que sí. Y el otro Pero, parque. Lick, una ¿sí? pregunta. Pero antes le llamaban Real Palacio, ¿no? Al que está ahí, sí, Sí. exactamente. Que fue destruido por el terremoto, ¿verdad? Ese se quemó, Ajá. Ajá. se quemó. Se Ah, quemó, ok. ese se quemó, según sé yo. Ese palacio que ven ustedes al fondo estaba ahí donde está la Plaza de la Constitución. Y ahí también estaba ubicada la fuente que miran ustedes en la Plaza de España. Esa fuente que tiene unos caballos que están echando agua, que está dedicada a Carlos III, rey de España. Entonces esa fuente la desarmaron, no sé en qué gobierno, de ahí la guardaron y ahí se estuvo guardada, porque esa se armaba por partes, ¿va? Y hay un personaje en Guatemala que la vio abandonada ahí, decidió trasladarla a lo que es la Séptima Avenida, donde se encuentra hoy, en la Plaza de España. Entonces, esta fuente que se llama de Carlos III estuvo mucho tiempo ahí en lo que es la Plaza de la Constitución. Y ahí miran ustedes el palacio que había antiguamente para esa época. Esas son fotos que se datan más o menos de la época desde que se funda hasta que estuvo también en época de don Justo Rufino Barrios, todavía estaba ahí la fuente esta. Incluso don Justo Rufino Barrios acostumbraba a fusilar en la fuente esa a mucha gente, ahí fusilaron a varios. Los pegaban ahí a la fuente, ahí los fusilaban. Entonces aquí tenemos donde se firma el Acta de la Independencia, aquí tenemos, aparte de eso, la ciudad de Guatemala, ¿va? La Plaza de la Constitución el día de hoy. Ahí es donde se firma el Acta de la Independencia. Entonces vamos a decir de que primero, recuérdense que Guatemala está unida al Imperio Mexicano. No se les olvide. A través de un plan que se llama Plan D. Iguala. De Plan de Iguala se unen a México. Pero luego de pasar 2 años, cuando cae el comandante Iturbide, vamos a decir de que viene la Capitanía General de Centroamérica y deciden desligarse de México
y crear una república que se llama República Federal de Centroamérica. Eso en 1824. Entonces nos vamos a separar de México y vamos a crear una federación centroamericana. La Capitanía General para esa época constaba de varios territorios y Guatemala abarcaba el territorio de Chiapas y Soconusco. O sea, todo lo que tiene México hoy que se llama Chiapas era de Guatemala. Belice era parte de lo que era el territorio guatemalteco también. Soconusco también, una parte donde está Tapachula, todo eso pertenecía a Guatemala. Y toda Centroamérica era parte de la Capitanía General. Entonces, cuando se deciden separar, vamos a decir de qué le preguntan a los chapanecos. Que si quieren quedarse con Guatemala, con la Capitanía General de Guatemala, o quieren quedarse con México. ¿Y qué creen que contestaron ellos? Decidieron quedarse con México. O sea, esa parte de México que tienen ahí, lo que es Chiapas el día de hoy, era parte de Guatemala. Entonces, cuando se da la separación de Centroamérica de México y se crea la Constitución Federal de 1824, vamos a decir de que los países que se van a quedar unidos en Centroamérica va a ser Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y van a crear una federación, y esa federación cada quien va a tener su propio presidente, y va a haber un presidente de toda Centroamérica, y el primer presidente de toda Centroamérica se va a llamar Manuel José Arce, ¿ya? Entonces ahorita vamos a decir de que Centroamérica se queda unida a través de una constitución federal de 1824, ¿estamos claros? Bueno, entonces, ¿por qué deciden crear una república federal? Porque vieron que habían otras repúblicas en América, había otra república que era federal. ¿Cuál es esa otra república federal que hay en América? Es Estados Unidos. Sí. Bueno, y los salvadoreños son los que quieren los salvadoreños no querían a Guatemala porque los guatemaltecos, los ricos guatemaltecos, se aprovechaban de los demás países de Centroamérica. Les compraban los productos a muy bajos precios a los salvadoreños, como el único puerto de salida que había en Centroamérica era el de Guatemala, por el lado del Atlántico. Entonces a los salvadoreños les molestaba eso. Entonces vamos a decir de que aquí se unen las 5 repúblicas en 1824. Y vamos a decir de que cada quien va a ir luchando por sus intereses locales. El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala va a luchar por sus intereses. Cada quien va a ver sus intereses y va a haber un gobernante en cada país. Entonces, en 1820, dice aquí, se realizan reformas liberales. Vamos a ver, perdón. Dice, el primer gobierno fue el de Manuel José Arce, ya no sé si lo localizaron. El primer gobierno fue el de Manuel José Arce, Pedro Molina y Antonio Rivera y Cabezas. El 22 de noviembre de 1824 se aprobó la Constitución de la República de Centroamérica.
el fortalecimiento de los intereses locales se dio para este momento. Cada quien luchó por su país. Se realizan reformas liberales. Fue abolida la esclavitud el 24 de marzo de 1820. Se estableció que cada república es libre e independiente. Ya está mal la federación, porque hay un presidente para cada república, pero hay un presidente para Centroamérica, y el primero va a ser Manuel José Arce. Se dictaron leyes contra la iglesia, con mayoría conservadora. La iglesia no quieren los liberales que sea parte del gobierno. Y aquí tenemos la República Federal de Centroamérica. Guatemala es la capital federal, dice ahí. A la cabeza del primer ejecutivo federal estaría el presidente de cada una de las naciones. Y vamos a decir que el primer presidente es Manuel José Arce. No se supo manejar el grado de soberanía de cada provincia. Cada quien vio por sus propios intereses, entonces iba mal, la federación iba mal. Entonces aquí concluimos con este tema de lo que es la independencia. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Alguna pregunta? El parcial, Con el parcial, ¿qué quiere decir del parcial? ¿cuándo va a subir notas? Yo digo que mañana pasado. Y la pregunta, ¿y los 2 puntitos del laboratorio no los va a agregar en? Ese es para el otro, para este que estamos. Esos 2 puntos es parte de este parcial. Sí, Jennifer. Gracias, Lick. No son 2 puntos, van a ser 10. Gracias, Lick. Bueno, yo vi que entregaron muy pocos. Yo estaba viendo que faltaron muchos de entregar. ¿Por qué no entregaron muchos? Pues sí, entonces, ¿cómo estamos, compañeros? Perdón, licenciado, la diapositiva donde dice independencia, ¿nos lo puede pasar, por favor, licenciado, Lo voy a que no pasar logré todo tomar? junto la próxima semana. ¿Hay alguna otra pregunta, algo que quieran anotar? Bueno, entonces, como resumen, ¿qué me pueden, si alguien de ustedes me puede dar un resumen de lo que vimos el día de hoy? Solo dígame los títulos de lo que vimos el día de hoy. Se las pongo fácil. Cualquiera puede darme un título, cualquiera. Alguien que me diga un título, otro título, así. A ver. Primer tema. Independencia. La independencia. La Revolución Francesa. Organismos judiciales. El instalismo. Perdón. Miren, pues uno por uno. Dani, por favor, ¿qué me va a decir? La crisis, y luego la ilustración francesa, fundamentos de los ilustrados, ideas. Venga, apaga el micrófono. Miren, pues vimos varios temas. ¿Cuál fue el primero? Vamos en orden. ¿Cuál fue el primer tema que vimos? ¿Qué fue lo primero que entramos viendo? La La independencia. independencia. Los La organismos judiciales. independencia. Bueno, vimos la independencia, cómo se gestó la independencia. Y luego de que hablamos del tema de la independencia con ese primer tema, ¿qué fue lo que vimos? Para que se den las independencias, ¿qué tuvo que pasar antes? La crisis. ¿Qué fue lo que pasó? Estados Unidos. La independencia, hay una crisis económica, como dice la compañera, luego se da la independencia de Estados Unidos, ¿y qué más? La Revolución Francesa. Se da la Revolución Francesa. ¿Y qué se da con la Revolución Francesa, compañero? ¿Por qué es tan importante la Revolución Francesa? Les pregunto. Va, pero ¿qué se exactamente para combatir la desigualdad? Pero ¿qué es lo que se da en la Revolución Francesa que es tan importante para el día de hoy? Y que El calismo. Surge el sistema Capitalista, licenciado. va el nacimiento del sistema capitalista, pero también se da ¿qué? La república. Se da el nacimiento de las repúblicas con 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Se da la declaración de los derechos del hombre. ¿Qué más? ¿Y qué más sucede ahí? Bueno, ya tenemos primeramente lo que es la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa
los enciclopedistas, y luego de eso, ¿qué viene? Las intendencias, que se da un sistema de intendencias acá, eso quiere decir libre mercado por parte de España antes que se dé la independencia. Y luego de eso, vamos a decir de que viene y se da la independencia. ¿Y qué pasa cuando se da la independencia? ¿A quién quedamos unidos? A México. O México. ¿Quién estaba de emperador? Iturbide. Entonces ahí vamos caminando. Y ahí se da la creación de las Repúblicas Unidas de Centroamérica. ¿Ya? Nacen las Repúblicas Unidas de Centroamérica, se unen los 5 países, cada país tiene su propio presidente, hay un presidente por todas las repúblicas, y cada país tiene un congreso, y hay un congreso para 5 repúblicas también. Entonces hasta ahí vamos, no sé si vamos bien, pero ahí vamos caminando, no sé si me comprendieron. ¿Hay alguna duda, pregunta más? Bueno, ¿quiénes hicieron la independencia al final? Los criollos. Los criollos. Los criollos. ¿Por qué hicieron los criollos la independencia, Jaime? ¿Por qué los criollos hicieron la independencia? Jaime. Sí, Lick, buenas noches. Buenas noches, Jaime. ¿Por qué los criollos hicieron la independencia? Bueno, yo lo entiendo así, Lick, porque ellos eran quienes tenían los altos mandos. Pues no tanto así, ellos no tenían los altos mandos. ¿Usted cree que los criollos de ese antes siguen gobernando Guatemala el día de hoy? No, Lick, no. No. ¿Ustedes qué opinan? ¿Siguen A ellos les gobernando? favorecía. ¿Las familias de los antiguos criollos siguen gobernando hoy Guatemala? ¿Sí o no? Sí, Sí. ¿Por qué? La familia Castillo, las familias poderosas siguen gobernando Guatemala desde esa época. Ellos mantienen el control y el poder. Ellos se dedicaban al comercio y hoy se dedican todavía a las actividades. Ellos están unidos ahí en el CACIF. Ellos son los que manejan y controlan la economía. Ellos colocan presidentes, ellos colocan diputados. Y vamos a decir de que ellos los representantes del pueblo actúan de acuerdo a los intereses de los más adinerados en Guatemala. Entonces estos criollos que declararon la independencia durante esta época, los hijos de ellos y los nietos de ellos están gobernando el día de hoy Guatemala. Son como 18 familias. Entonces se da la independencia, pero los criollos fueron los que gobernaron y sus nietos, sus bisnietos están gobernando hoy Guatemala. Y son las familias más poderosas en toda Centroamérica todavía. Tienen centros comerciales en toda Centroamérica. Son dueños, estas familias guatemaltecas tienen mucho poder, porque tienen, les decía a ustedes, que tienen hasta centros comerciales hasta en Brasil, en Honduras, tienen muchos nexos económicos con diferentes países porque hay mucho poder económico. Siguen siendo los dueños de la finca, ¿verdad, Lick? Ellos son los dueños, los famosos dueños de toda Guatemala prácticamente, porque son los dueños de todas las grandes empresas, de todas las grandes fincas que ustedes ven cuando van al puerto y miran todos aquellos cañales. ¿Quién es el dueño de todo eso? De ellos prácticamente, de los grandes ingenios azucareros, de las embotelladoras, del comercio. ¿Quiénes creen ustedes que son dueños de esos grandes edificios? ¿Quién creen ustedes que es dueño de Cayalá, pues? ¿Quiénes creen que manejan las grandes empresas como Tigo, como Claro? ¿Quiénes creen que son los dueños de eso? Son empresarios guatemaltecos los dueños de Claro. ¿Cuánto creen ustedes que generan diario Tigo? ¿Cuántos millones? Millones, Lick. Muchísimos millones de millones. ¿Se pueden imaginar cuánta gente Unos 100 millones. paga telefonía al día de hoy? Ustedes están pagando ahorita telefonía. Y estos son los empresarios guatemaltecos, son los que tienen en su poder el control de la telefonía y de las redes y todo lo demás. Entonces, en ese sentido, ellos han venido controlando el comercio desde la época colonial hasta nuestros días. Ellos mantienen el poder porque tienen un poder económico muy grande. Y entonces colocan presidentes, colocan diputados de acuerdo a sus intereses. Los diputados no actúan de acuerdo a los intereses del pueblo.
de acuerdo a los intereses de la clase dominante, de los que tienen el poder económico, no del pueblo. Es mentira. La policía no está para cuidar al pueblo, está para cuidar a la clase dominante. No nos cuida a nosotros, no protege al pueblo. Entonces esto viene desde la época colonial, desde que se da la independencia, prácticamente. Ellos han mantenido el control durante toda la época colonial y lo mantienen hasta el día de hoy. No solo en Guatemala, sino en Centroamérica son los más poderosos. De toda Centroamérica, Guatemala tiene la mejor economía, la más estable, una macroeconomía de mejor nivel que en toda Centroamérica, pero gracias a que los grandes poderosos son los que se concentra todo el dinero y todo el poder en los ricos guatemaltecos, no en la población, va. Bueno, compañeros, con eso concluimos y les agradezco que hayan estado conmigo el día de hoy, y las notas las van a tener, yo digo que entre un par de días, y yo creo que todos salieron bien, va. 15 preguntas, no creo que no las hayan contestado. No las contestado. Más o menos como para qué día, Lick. ¿Ah? Yo digo que para el viernes, compañero, que dice que no me ha dado tiempo porque tengo ahí una persona enferma y que tengo que atenderla, entonces no me ha dado tiempo. No he visto, ahorita voy a ver las notas. Ahorita voy a ver cómo salieron, porque ya los exámenes ya están calificados, ya saben ustedes, ¿va? ¿O no sabían ustedes? Disculpe. ¿Sí? Una pregunta. Si alguno de nosotros tuviese algún problema con la entrega de nuestro examen, ¿cómo lo podríamos contactar? ¿Usted tuvo problema? No, licenciado, pero fíjese que tuve un problema en el curso de filosofía. Bueno. Mi examen fue a parar. Tiene que tener un examen extraordinario. No, mi examen fue a parar a otra sección. Entonces tengo así como que un poquito de miedo que me haya pasado lo mismo con su examen. Si eso volviese a pasarme, no. ¿Qué podría hacer? Eres Viatoro López. Así es. Dursi. F. Así es. Dursi. Bueno, miraré ahorita y te aviso. ¿Qué carnet tienes? Gracias. ¿Qué carnet tienes? 2020-019-64. Este que es 2020, para no buscar en todos, 2020. Ok. Entonces, gracias, licenciado, muy amable. Voy a ver, Dulce, si te puedo, si no te aviso yo y hacemos un examen extraordinario, lo buscamos, pero espero que no haya problemas. Y que gracias, son preguntas y creo que tuvieron que haber contestado todos, ¿va? Yo creo que todos tuvieron que haber ganado mucha. El que no contestó, quería, ¿sí? Una pregunta, si en dado caso yo escribí mal el número de mi carnet, pero sí mi nombre completo y apellidos y todo. Habría que ver, yo creo que sí salió, sí. Miremos, puedo ver. Espero yo, no sé, yo nunca he calificado aquí nunca he visto cómo se da esta situación, pero voy a verificar, voy a preguntar. Una pregunta, fíjese que igual a mí, a la hora que yo le di a enviar a mi examen, no me fijé que no tenía internet y cuando volví a cargar la página, me dijo que ya se había enviado mi respuesta. ¿Que ya qué? Ya se había enviado mi respuesta. Bueno, entonces esperemos que todo esté bien. Bueno, espero un 15 para cada uno, un 30, mejor dicho. Un 30, muchacho, para cada uno. Vamos a poner un poco de música ahí para finalizar. Entonces, feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Gracias, Lick. Noche, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Descanse. Feliz noche, licenciado. Y no es cuento que estoy cansado. Me falta tomar algo ahí para reactivar el organismo. Solo estoy esperando que invitan, pero no hay modo. Un par de XL. Y no es cuento, Dani. Muy bien, Jaime, Rafael, Norma, William, Mark, María de Los Ángeles, bien portados, Kevin, Víctor, muy amables. ¿Quién más está por ahí que nos podamos saludar? Siempre, Lidia. feliz noche. Y María de Los Ángeles Gutiérrez Fernández, se me cuidan.
Feliz noche, Lick. Cindy, te cuidas. Marta, Lidia, también te cuidas. Feliz noche, Lee. ¿Qué pasa? Ah, Buenas Miriam, noches. Miriam me saluda, va. Norma, Rocío, Kimberly. Feliz noche, licenciado. Feliz Muy bien, noche, Kelly. Lee. Una feliz noche. Vamos a quitar volumen a esto.